Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde desentraumamos los secretos, los rumores y las emociones intensas de nuestros personajes preferidos. Hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que ha estado quemando las redes sociales, un tema que ha desatado pasiones encontradas y que nos tiene a todos preguntándonos, ¿será cierto que llaman a UN no puede olvidar a Demet, su amor eterno? Prepárense porque vamos a analizar cada mirada, cada gesto, cada entrevista y cada rumor que ha surgido en torno a esta pareja que, ya sea en la pantalla o fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Vamos a repasar su historia, desde los inicios que nos enamoraron hasta las posibles pistas que nos indican que ese fuego, esa conexión superíndice 3 en especial, aún podrá estar latente. Pero antes de que empecemos a desglosar este explosivo momento, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar análisis detallados, noticias exclusivas y toda la información superíndice 3N que necesitan para estar al día con sus series y actores turcos favoritos. Además, si activan la campanita, recibir una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no se perderá de nada. Ahora vamos a empezar. Recordemos el inicio, el principio de todo. La química entre Yaman y Demet era palpable, traspasaba la pantalla. Desde el primer momento sentimos esa atracción superíndice 3N, esa tensión superíndice 3N, ese algo especial que los unía. Y no solo nosotros, sino también copyright en el resto del elenco y el equipo tu copyright Nico. Los rumores no tardaron en aparecer, las fotos robadas, los comentarios indiscretos. Todo apuntaba a que su relación superíndice 3N iba muy de ese ayudo de lo profesional. ¿Y es que CU superíndice 3 mono enamorarse en un set de grabación superíndice 3N? Horas y horas juntos interpretando personajes que se aman profundamente, compartiendo experiencias, emociones. Es fácil confundir la ficción superíndice 3N con la realidad, es fácil que surja el amor. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, muchos creemos que Yaman y Demet eran la excepción superíndice 3N a la regla. Esa excepción superíndice 3N que todos anhelamos ver confirmada, la historia de cuento de hadas que se vuelve realidad. Pensar en la magia que se creaba frente a las CU maras y CU superíndice 3 esa magia pudo extenderse fuera del set, era simplemente irresistible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas, las diferencias personales. Muchos factores pudieron influir en la ruptura de su relación superíndice 3N. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, la sombra de su romance siempre los persiguió superíndice 3. Era inevitable que sus caminos, aunque separados, siguieran cruzándose en el imaginario colectivo. Cada nuevo proyecto, cada aparición superíndice 3N pública, era minuciosamente analizada en busca de cualquier cualquier indicio de que el recuerdo de su relación superíndice 3N aún permaneciera vivo. Ahora bien, ¿por qué copyright estamos hablando de esto nuevamente? ¿Por qué copyright la gente sigue creyendo que Yaman aún no olvida a Demet? Bueno, aquí es donde entran en juego las pistas, los indicios, las supuestas sales que han alimentado esta teoría. No es solo una cuestión superíndice 3N de nostalgia o de querer revivir el pasado. Hay algo muy ese profundo, algo que conecta con la esencia misma de lo que significa el amor verdadero. Y es que cuando una relación superíndice 3N deja una huella tan profunda, es difícil borrarla por completo. Primero, tenemos las entrevistas. En varias ocasiones, tanto Yaman como Demet han sido preguntados sobre su relación superíndice 3N pasada. Y aunque siempre han sido cautelosos en sus respuestas, han dejado entrever un cierto cariño más menos o un cierto respeto, una cierta nostalgia. Sus palabras, aunque medidas, parecen indicar que aún quedaba algo entre ellos. No se trata solo de cortesía o de mantener una imagen pública. Hay algo muy en sus miradas, en el tono de sus voces, que sugiere que la conexión superíndice 3N que compartieron fue autocopyrightica y duradera. Es como si a pesar del tiempo y la distancia, aún pudieran sentir la presencia del otro. Analicemos a fondo estas entrevistas. Recordemos aquella ocasión superíndice 3N en la que Yaman, al ser preguntado sobre Demet, sonrió superíndice 3 ligeramente y dijo, Demet es una persona muy especial. Guardamos muchos recuerdos juntos.
No dijo nada explícito, pero esa sonrisa, esa mirada brillante lo decuan todo. Era como si por un instante volviera a revivir los momentos felices que compartieron. Y en otra entrevista, Demet con una voz suave y un tanto melancu superíndice 3 Lika, expresu superíndice 3, Yaman es un gran profesional y una persona a la que siempre tendrú copyright cariu más menos o. La palabra siempre es clave a QU. No dijo tuve o tengo sino siempre. Es como si supiera que independientemente de lo que depare el futuro, el lazo que los une permanecerá intacto. Luego, tenemos las redes sociales. En el mundo actual, las redes sociales son una ventana a la vida de los famosos. Y Yaman y Demet no son la excepción superíndice 3n. Sus publicaciones, sus likes, sus comentarios. Todo es analizado al detalle por sus fans, buscando cualquier indicio de una posible reconciliación superíndice 3n. Y aunque no hay pruebas contundentes, sí que ha habido algunos gestos que han levantado sospechas. Un like a una foto antigua, un comentario con un emoji significativo, una publicación superíndice 3n con una frase enigmática. Pequeu más menos os detalles que sumados, han hecho que la llama de la esperanza siga viva. Detallando aún este aspecto, recordemos aquel like, de Yaman a una foto de Demet en la que apareció luciendo un vestido muy similar al que usó superíndice 3 en una de las escenas SIQ superíndice 3 nicas de su telenovela. ¿Simple coincidencia? Tal vez. Pero para muchos fans, fue una seu más menos al clara de que Yaman a UN recuerda con cariu más menos o los momentos que vivieron juntos. Y copyright decir del comentario de Demet en una publicación superíndice 3n de Yaman en la que apareció tocando la guitarra. Ella simplemente escribió superíndice 3 un emoji de un corazo superíndice 3n. Un gesto sencillo, pero que desató superíndice 3 una ola de comentarios y especulaciones. ¿Será que Demet Auen se siente conmovida por la música de Yaman? ¿Será que Auen comparte esa conexión superíndice 3n especial que los unua? Pero lo es importante y lo que realmente alimenta la creencia de que Yaman Auen no olvida a Demet, es la química que tenuan en pantalla. Esa química no se puede fingir, no se puede actuar. Es algo que surge de forma natural, algo que viene desde adentro. Y esa química, esa conexión superíndice 3n, es lo que los fans estrau más menos han y lo que los hace pensar que Kizu ese, Alguene Dúa, Yaman y Demet volveru a estar juntos. Profundicemos en esta química. Recordemos las escenas de miradas intensas, de abrazos apasionados, de besos que parecuen detener el tiempo. Esa conexión superíndice 3n palpable que trascendió a la pantalla y que nos hace creer que vamos presenciando algo real. No era solo actuación superíndice 3n. Era una energía especial que emanaba de ellos, una compenetración superíndice 3n que pocas veces se ve en la televisión superíndice 3n. Era como si sus almas estuvieran conectadas, como si se entendieran sin necesidad de palabras. Esa química es lo que hace que su historia sea tan especial y tan difícil de olvidar. Es lo que nos hace creer que a pesar de todo, aún hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, rumores y teorías. No tenemos pruebas concretas de que Yaman Auen es tu copyright enamorado de Demet. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. El volumen de evidencias circunstanciales, la persistencia de la memoria colectiva, la fuerza del deseo de los fans. Todo ello contribuye a mantener viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Es como si el universo conspirara para que sus caminos vuelvan a cruzarse. Además de ese, seamos honestos, a muchos de nosotros nos gustaría verlos juntos nuevamente. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y la idea de que podrán tener una segunda oportunidad es muy atractiva. Representará la confirmación superíndice 3n de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles y de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Será un rayo de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre y desilusiones. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es recordar que Yaman y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Y aunque nos encante especular sobre sus vidas amorosas, debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en sus proyectos personales y profesionales. No debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen que se respete su privacidad y su intimidad.
Nuestro amor y apoyo deben estar incondicionalmente a su disposición superíndice 3n, independientemente de lo que elijan hacer con sus vidas. Y es que al final, la felicidad es lo que importa. Ya sea que la encuentren juntos o separados, lo fundamental es que puedan vivir sus vidas plenamente y alcanzar sus sueños más menos os. Nuestra admiración superíndice 3n por ellos debe ir muy de su relación superíndice 3n amorosa. Debemos valorar su talento, su dedicación superíndice 3n y su compromiso con su trabajo. Debemos celebrar sus logros y apoyarlos en sus desafíos. Y debemos recordar que al igual que nosotros, son personas imperfectas que tratando de encontrar su camino en la vida. Ahora bien, copyright ¿piensan ustedes? ¿Creen que llaman a UN no olvida a Demet? ¿O creen que es solo un recuerdo del pasado? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber copyright piensan sobre este tema. Quiero saber si comparten mi entusiasmo, si tienen alguna teoría diferente o si simplemente creen que es hora de pasar página. Su opinión superíndice 3n es muy valiosa para mí y me ayuda a enriquecer el debate. Y antes de que nos despidamos, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos analizado la historia de amor entre Yaman y Demet, desde sus inicios hasta su ruptura. Hemos repasado las pistas y los indicios que han alimentado la creencia de que Yaman a UN no puede olvidarla. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y apoyarlos en sus carreras. Hemos explorado las diferentes facetas de su relación superíndice 3n, desde la química en pantalla hasta los gestos sutiles en las redes sociales. Hemos analizado sus entrevistas y hemos tratado de descifrar sus palabras y sus miradas. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, aunque no tenemos pruebas concretas, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n sigue viva en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por acompañar más menos arme una vez en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya ayudado a entender mejor la complejidad de la relación superíndice 3n entre Yaman y Demet. Ahora llegamos al final de este explosivo análisis. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado pensando un poco en el amor, las segundas oportunidades y las relaciones que nos marcan para siempre. Recuerden que el amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Y que aunque las relaciones pueden terminar, los recuerdos y las emociones siempre permanecen en nuestro corazón superíndice 3n. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que el amor entre Yaman y Demet podrá resurgir? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás? Compartan sus pensamientos en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber si creen en el destino, en las almas gemelas o si simplemente piensan que algunas relaciones no están destinadas a durar. Su punto de vista es muy importante para mí y me ayuda a comprender mejor las diferentes perspectivas sobre el amor y las relaciones. Y para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright sean fanáticos de las telenovelas turcas y lo muy es importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraron análisis, noticias y toda la información superíndice 3n que necesitan para estar al día con sus series y actores favoritos. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor siempre es posible, incluso cuando parece imposible.